¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar sobre un caso que a mí me parece bastante fuerte. En primer lugar porque tengo algún que otro recuerdo de verlo en vivo mientras en la televisión transmitían justamente lo que había pasado. Y en segundo lugar porque hay mucho registro realmente muy fuerte sobre este tema. De más está decir que decidí dejar de lado justamente ese archivo que es más fuerte porque lo considero realmente innecesario y siento que no aporta mucho a lo que se quiere contar más que simple morbo. Hoy vamos a hablar de un catastrófico hecho completamente evitable y encima con condenas que a mi parecer son insólitas. Hoy la tragedia de Icuá Bolaños. Empecemos. Asunción, Paraguay, 1 de agosto del año 2004. El supermercado Icuá Bolaños, ubicado en el barrio Santísima Trinidad, está repleto de gente. Es domingo y mucha gente aprovechó para ir a hacer las compras familiares o para simplemente ir a comer al extenso patio de comidas que el supermercado tiene. El Icuá Bolaños fue inaugurado el 7 de diciembre de 2001. Si bien formaba parte de una cadena de supermercados, era el más moderno. Constaba de 2 plantas, cada una de unos 4.000 metros cuadrados, y por debajo se ubicaba el estacionamiento techado para unos 165 autos. Para tomar magnitud del tamaño del lugar, el sector del patio de comidas tenía lugar como para unas 324 personas sentadas. La parte del supermercado solía reunir a unas 1.200 personas. La cadena de supermercados había sido fundada por Juan Pío Paiva y al menos la sucursal de Santísima Trinidad era manejada por su hijo, Daniel Paiva. La mañana de ese primer domingo de agosto todo transcurría como siempre en el supermercado. Familias enteras paseaban por los pasillos comprando verduras, panificados o hasta ropa, y grupos de amigos iban llegando para pasar la mañana en el patio de comidas, ya que, en Paraguay, el Día del Amigo se celebra el 30 de julio. Sin embargo, mientras la gente iba entrando, alrededor de las 9 de la mañana, algo estaba ocurriendo en la chimenea principal de la parrilla del patio de comidas. La acumulación de grasa y ceniza, producto del poco o incluso hasta nulo mantenimiento, hizo que un pequeño fuego se inicie ahí adentro. Con el correr de las horas y por el intenso calor por el uso de la parrilla, más la gran acumulación de grasa, el fuego continuó expandiéndose, sin que nadie sepa, por el ducto de la chimenea. Ese calor comenzó a aflojar y a debilitar parte de las uniones de la chimenea, hasta soltarla por completo, haciendo que el fuego ya no se limite al conducto, sino que se comienza a esparcir por toda la cubierta superior del techo, incendiando de esa manera el aislamiento de poliuretano que el techo tenía y las placas de cielo raso. Sin embargo, el fuego aún no estaba a la vista de nadie, ya que se desarrollaba en un espacio oculto, entre el cielo raso y el techo. A las 11:19 de la mañana se emite el último ticket antes de la, para este punto, inevitable tragedia. Tan solo 3 minutos después, a las 11:22 de la mañana, el fuego atravesó las placas de cielo raso que estaban alrededor de la chimenea de la parrilla, provocando la caída de los vidrios que separaban el patio de comidas del supermercado en sí, y por primera vez la gente vio esa inmensa bola de fuego saliendo del techo. El nuevo oxígeno que el fuego tenía para consumir hizo que esa bola de fuego recorra rápidamente todo el supermercado de una manera rápida y violenta, incinerando todo a su paso. Se estima que quienes estaban en el patio de comidas fueron calcinados casi al instante. Cientos de personas intentaron huir corriendo hacia la entrada más común, la rampa que iba al estacionamiento. Sin embargo, las puertas estaban cerradas. Alguien había dado la orden de que las puertas se cierren para evitar que la gente se vaya sin pagar. Ese fuego encapsulado finalmente llegó hasta esa rampa, y la manera más fácil de entender lo trágico de eso es ver las fotos de cómo quedaron los automóviles que estaban en el estacionamiento, a metros de las personas que querían salir. Un bombero voluntario que pasaba por el lugar ayudó a algunas personas a escapar, pero un guardia de seguridad llamado Daniel Areco lo vio y después de disparar 2 veces al aire para asustarlo, cerró la reja y literalmente encerró a la gente en un horno gigante. Se estima que la temperatura en el lugar era de 600 grados centígrados, hasta el cemento del estacionamiento se ve afectado. Era, según testigos, el infierno en la tierra.
Para este punto el fuego era literalmente incontrolable, ya que en su recorrido iban apareciendo un sinfín de combustibles, ropa, textiles, latas de aerosol y hasta el compresor de las cámaras frigoríficas. Vecinos y gente que pasaba por el lugar comenzaron a tirar piedras a una pared de vidrio que estaba al costado de la rampa de ingreso para intentar abrir una salida para la gente. A las 11:37 llegó la primera dotación de bomberos, que al ver la magnitud del fuego se focalizó en liberar a las personas atrapadas. Tampoco lograron ingresar al lugar y por lo tanto rompieron esa pared de vidrio a la que la gente le estaba tirando piedras, y recién ahí comenzaron las tareas de rescate. El panorama era atroz. La rampa de ingreso ya no era una rampa, estaba completamente nivelada con la salida, ya que se habían apilado cientos de cuerpos calcinados. Quienes eran rescatados por los bomberos tenían que evitar tocar el pasamanos metálico de esa entrada, ya que estaba al rojo vivo. Para las 5:30 de la tarde aún continuaba el rescate de las pocas personas con vida. Para ese punto ya había más de 1000 bomberos, tanto de Paraguay como de Formosa, Argentina, junto a miembros del ejército y de la policía. Recién a las 9 de la noche se terminaron las tareas de rescate y el fuego finalmente se extinguió. Y así, con un saldo de 327 muertos y 249 heridos, finalizaba la que es considerada como la peor tragedia en tiempos de paz en la historia de Paraguay. Es uno de los incendios más importantes en edificios de reunión pública a nivel mundial en las últimas décadas. Sin embargo, esos números de víctimas fueron muy cuestionados por los familiares de quienes murieron en este incendio y también por los sobrevivientes, ya que hubo muchas fallas en el conteo. Se cree que la cifra de muertos es de aproximadamente 400 personas. Los números de la tragedia y luego una historia muy particular. Ya son 7 los imputados por el incendio en Asunción. Las víctimas oficialmente asegurado, arrancamos el noticiero con 318, ya son 364 y se sigue hablando de que pueden llegar hasta 400. Además, hay 6 personas que figuran como desaparecidas. Hay 2 hipótesis fuertes. Una es que fue sencillamente un error de conteo. La otra, que se convirtieron en cenizas. Una vez finalizado el rescate, se vino el colapso del sistema de salud, de los cementerios y hasta del registro civil de Paraguay. Los cadáveres fueron llevados a Tropiclub, un boliche ubicado frente al supermercado y al polideportivo de la Caballería, donde los familiares fueron a reconocer los cuerpos. Según sus propios testimonios, era una tarea difícil, ya que por el fuego todos los cuerpos estaban iguales. Unos 100 cadáveres estaban prácticamente irreconocibles. Y como Paraguay no tenía cómo hacer los análisis de ADN, muchos países ofrecieron a recibir las muestras para llevar a cabo estos análisis. Este episodio rápidamente llegó a los medios internacionales y tanto el gobierno de Brasil como de Argentina y de Chile se solidarizaron y pusieron a disposición de Paraguay hospitales de campaña, médicos, enfermeras, aviones e insumos. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hermanos paraguayos? Se precisan antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos inyectables, vacunas antitetánicas, vendas, suturas y agujas para suturar, jeringas y agujas descartables, vías de suero y máscaras de oxígeno. También hacen falta guantes. Quizás lo más fuerte de este caso es que gran parte de las familias del barrio Santísima Trinidad perdieron algún familiar. Era literalmente un barrio entero de luto. Y antes de pasar a la etapa judicial, es importante saber ciertas cosas. El supermercado tenía una instalación de hidrantes de pared, pero se cree que la fuente de agua del lugar que proveía esos hidrantes no estaba operativa al momento del incendio. Sin embargo, a raíz de los destrozos, no se pudo verificar. La directora de Administración Urbana de la Municipalidad de Asunción dijo en su momento a la prensa que el supermercado cumplía la ordenanza de las medidas contra incendios. El problema es que este trágico hecho dejó ver ciertas irregularidades y vacíos en esa ordenanza, como por ejemplo la falta de exigencia sobre rociadores automáticos. El supermercado tenía un sistema de detección de humo, que no equivale a la protección de los rociadores. No hay evidencia de que el sistema de detección de humo haya anunciado a tiempo este incendio. Por otro lado, y a pesar de esa declaración, el supermercado no tenía la cantidad de salidas necesarias. Por solo dar un ejemplo, el patio de comida solamente tenía una salida para las 324 personas, mientras que el sector de ventas
violentas que tenía una carga de 1.126 personas, solo tenía 2 salidas contra las 4 que serían ideales según el Código de Seguridad Humana que se utiliza en Latinoamérica. Además, las salidas de emergencia no se abrían para afuera. Y algo a tener en claro, si el techo hubiese estado cubierto por un poliuretano que cumpla con ciertas normativas o aislado correctamente, y si el mantenimiento de las chimeneas hubiese existido, esta tragedia no hubiese ocurrido. Diferentes informes catalogaron al supermercado como una bomba de tiempo. Se descubrió que había muchas chimeneas falsas que no tenían salida al exterior. Por lo tanto, desde la fecha de inauguración del supermercado, se fue acumulando una inmensa cantidad de humo y gases entre el cielo raso y el techo del edificio. Según los informes preliminares, las salidas de emergencia no estaban habilitadas. ¿Será por eso que el supermercado se convirtió en una verdadera trampa mortal para familias enteras? Esta es la peor catástrofe en la historia de Paraguay. Una tragedia que enluta a todo el país. Pero la Municipalidad de Asunción nunca dejó de insistir con que el supermercado cumplía con todas las reglamentaciones. Hasta agentes del FBI estadounidense investigaron este hecho para descartar que no haya sido un atentado terrorista. A las horas del incendio y a raíz de que se acusaba a los dueños de ordenar el cierre de puertas, se ordenó la detención de ellos, así como también de los guardias de seguridad. Fueron detenidos Juan Pío Paiva, el dueño, su hijo, Víctor Daniel Paiva, el guardia Daniel Areco, quien disparó al aire y cerró las puertas, y funcionarios municipales. Por la orden de cerrar las puertas, el dueño y su hijo se enfrentaban a una pena de 25 años de prisión por homicidio doloso agravado. El 5 de diciembre de 2006 se realizó el primer juicio. Fue llevado a cabo en un polideportivo militar y se dictaminó que no se logró probar la participación dolosa de los imputados. Por lo tanto, se los quería condenar por homicidio culposo, que a diferencia del doloso agravado, tiene una pena de 5 años de prisión. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas no toleraron esa condena y comenzaron a tirar sillas a los jueces, lo que provocó que la lectura de sentencia se suspenda. Además, se generaron diversas protestas masivas en todo Paraguay. Por lo tanto, y después de un ida y vuelta judicial, donde el caso hasta quedó en manos de jueces del interior del país, se dictaminó como nulo el juicio de 2006 y se inició uno nuevo el 31 de agosto de 2007. El 9 de enero de 2008, el Tribunal de Sentencia dio por finalizado el debate del juicio y el 2 de febrero se leería la sentencia. Se dictaminó que por orden de Juan Pío Paiva, su hijo Daniel ordenó que se cierren las puertas del supermercado. Y por lo tanto, Pío Paiva fue condenado a 12 años de cárcel por homicidio doloso en grado eventual. Daniel Paiva, su hijo y copropietario, a 10 años de cárcel por el mismo cargo, pero ellos siempre negaron haber cerrado las puertas. Daniel Areco, el guardia que disparó al aire y justamente cerró las puertas, fue sentenciado a 5 años de cárcel, y Humberto Casaxia, un accionista, a 2 años y 6 meses de cárcel. Por otro lado, el arquitecto del supermercado fue condenado a 2 años de prisión. Pero, algo muy importante, recién fueron presos cuando la sentencia quedó firme, y eso pasó después de meses. Areco solicitó su libertad condicional después de haber pasado 3 años preso. Fue el único guardia condenado, ya que fue el único identificado por numerosos testigos. En marzo de 2013 salió en libertad Daniel Paiva y el 23 de diciembre de 2014 quedó en libertad Juan Pío Paiva por buena conducta. En cuanto a los funcionarios de la municipalidad, fueron los que recibieron condenas más leves, todos a 1 año y 6 meses de cárcel, pero evitaron la prisión pagando una fianza de 15 millones de guaraníes durante 2 años, unos $2.000. Hoy en día, en el lugar donde estaba el supermercado, se construirá un memorial que conservará partes intactas del supermercado, como el techo manchado con hollín o el cemento dañado. La tragedia de Icua Bolaños es otro ejemplo más de cómo funcionan las cosas en al menos gran parte de Latinoamérica, donde se busca el camino más fácil en absolutamente todo, aunque eso signifique poner en riesgo la vida de cientos de personas. Y acá, en Argentina, no nos quedamos atrás, ya que tan solo 4 meses después del incendio del supermercado, sufrimos un hecho que también reflejó la irresponsabilidad y la corrupción.
Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y nuevamente insisto, es muy parecido a lo que ocurrió en Argentina en términos de corrupción, negligencia y un sinfín de cosas más. Pero bueno, ya llegará momento de hablar de ese caso. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Por supuesto que sí. Hasta luego. Y por supuesto los invito a suscribirse, comentar o dejar un like que realmente ayuda un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.